Deuteronomio 17. El capítulo empieza desde el capítulo 16-21, como acabo de leer, y vamos a ver varios casos, pero empieza hablando sobre la manera en que adoramos a Dios. No debe de ser influenciada por la cultura. Es un punto esencial. La manera como adoramos a Dios no debe estar marcado por la cultura. ¿Okay? Y acá en el versículo 21 se habla de símbolos de madera, la diosa de acera, habla de pilar de piedra usado para la idolatría. Y el sentido es que Dios odia la idolatría, ¿okay? Aborrece. Si Dios odia la idolatría, Él quiere que el creyente también la odie, que también la aborrezca. Entonces no dejemos que la cultura marque, influya o dirija nuestra manera de adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Como Él nos dice, bajo sus términos. Y para eso hay que estudiar las Escrituras para saber cómo se adora a Dios. Y es por eso que en el versículo 21 habla de que la adoración a Dios no debe de ser, y cuando hablamos de adoración hablamos de servicio, ¿ok? Adoración, servicio a Dios, no debe ser barata, usando nuestros términos, ¿ok? Cuán significante para nuestras vidas es la adoración a Dios. Y acá, cuando habla que el pueblo debe de no traer cosas sin defectos, animales sin defectos, estaba hablando, como hemos estudiado ya, que las primicias, el primogénito del ganado le pertenecía a Dios, tenía que ser dado como ofrenda en esta comida que se hacía comunitaria, donde se compartía con los huérfanos, las viudas y el levita, ¿no? Se traían el animal, se sacrificaba en el lugar que Dios había dicho, capítulo 12 de Deuteronomio. Parte del sacrificio era holocausto, era consumido, quemado, las entrañas y todo. Parte era para el sacerdote y su familia, y la otra parte era para que el que vino a traer el sacrificio se la lleve de regreso y la comparta con su familia, con sus siervos, con el huérfano y la viuda. O sea que toda la ofrenda que traía no se quedaba con el sacerdote, era dividida, y así era una ofrenda agradable a Dios. Ya hemos visto que es muy fácil decir, bueno, voy a dar de ese buey que me salió cojo, o tuerto, o esto, y Dios no esperaba eso de su pueblo, y por eso que Él da estipulaciones. Como Él nos conoce como somos, y damos lo más baratillo, lo que no nos cuesta, lo que ya caducó, lo que ya lo vamos a perder, se lo damos a Dios o al prójimo. Dios dice no traer sin defectos. Y por eso digo que no dejemos que nuestro servicio o adoración a Dios sea barata. ¿Okay? Tenemos el caso de David cuando compró el campo que iba a ofrecer ofrenda a Dios. El dueño del campo no quería vendérselo. Dijo, te lo doy, es tuyo, si es para Dios, es tuyo, tómalo. Y David dice algo muy interesante. Él dice, no puedo yo tomar nada que no me cueste para Dios. Mi ofrenda y mi sacrificio Dios tiene que costarme algo. Porque es muy fácil aceptarlo regalado y entregárselo al otro, no me costó nada. Que alguien me regale a mí algo y se lo paso a mi vecino. Pero cuando yo doy de lo que me cuesta, porque lo sudé, eso es el sacrificio para Dios. ¿Okay? Y David lo narra muy bien. Entonces, ¿cuán significante es tu adoración a Dios? ¿Nos entregamos a nosotros mismos en su servicio o entregamos lo que nos sobra? ¿O nos entregamos nosotros mismos en el cansancio, bueno, ¿qué voy a hacer? Si me piden que haga esto, ya lo haré. ¿Qué entregamos? La clave para entender la calidad de nuestro servicio y vida de adoración a Dios es ver nuestras prioridades y el tiempo, dinero, que gastamos en ella. Eso es clave para saber las cosas que traemos a Dios. Ahora, según el versículo 1, cuando habla de no sacrificará al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección. Y miren ahí la razón, porque es cosa abominable. ¿Ven ahí? Cosa abominable, cosa mala. ¿Ok? Y acá obviamente se está refiriendo a cualquier clase de defecto físico. En Malaquías capítulo 1, si podemos leer rápidamente, Malaquías 1, versículos 6 al 8. Está en uno de los profetas menores. Es el último libro de la Biblia antes de Mateo. Malaquías capítulo 1. Vamos a ver acá un ejemplo
en que Israel le daba a Dios, y miren lo que daba, y vemos cómo Israel no cumplía la ley. Malaquías 1, 6 al 8 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes, que menospreciéis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, moído, verde, ¿ok? Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís: la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Porque no lo ofreces a tu gobernador. ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Y siguen leyendo. Acá es la queja del Señor usando al profeta. Y la idea es que si nos dice el primer ministro, Justin Trudeau, acá en Canadá: voy a visitarte a las 5 y quiero comer en tu casa. Ángela, te voy a visitar y quiero conocer tu comida típica de tu región, Cartagena, en Colombia. Entonces Ángela va a descongelar los plátanos maduros que los tenía ya pasados y los va a descongelar para ponerlos en el microwave. Va a descongelar ese pescado que le quedó hace 2 semanas y va a poner un poco de agua y tira un poco de maíz en la sopa. Nos reímos porque no vamos a hacer eso. Es más, vamos y hacemos compras y nos vamos al mejor supermercado. Compramos carne AAA, compramos los mejores platanitos maduros o frescos, lo que sea, y le preparamos la mejor comida para que vean qué exquisita es nuestra comida en Cartagena y, claro, honrarle al primer ministro con la exquisita comida. Dios está usando ese caso en Malaquías, diciendo a su gobernador: le hacen eso, pero a mí me traen lo defectuoso. Me traen el pan moído y los animales tuertos, en fin. Moisés, ya anticipando el corazón del pueblo, Dios, mejor dicho, a través de Moisés, le dice: yo aborrezco cuando mi pueblo me trae lo que le sobra o lo que no le sirve, porque eso es menospreciar a Dios. Y eso es clave. Cuando yo le doy a mi mamá algo que no me sirve con hueco, es menospreciarla a ella. Si le voy a regalar algo, regálale algo que le sirva y sea bueno para ella. Pero darle algo que es andrajoso es faltarle el respeto. Igual si uno va a ofrecer comida. Si va a invitar a gente, da lo mejor, lo más rico para que se pase un buen tiempo. Y más cuando hay alguien con honor, ¿no? Grado. O nos van a dar trabajo en un hospital, el presidente, le damos lo mejor. Imagínense a Dios que nos da la vida, que nos da los bienes y nos da la fuerza y el intelecto para trabajar. Y es la idea, darle lo mejor, porque Dios abomina el sentir de menosprecio hacia Él. Versículo 3 habla sobre las deidades que se adoraban en aquel tiempo. Y son las mismas deidades que mantienen similitud con las culturas mayas, aztecas, incas de nuestro pasado latinoamericano, donde se adora a la creación en vez de lo creado, al creador. Los antiguos babilónicos fueron los primeros, no los últimos, en que veían en los cuerpos celestiales, en los astros, en la luna, estrellas, etcétera, representaciones de dioses. ¿Okay? Eso viene de los babilónicos, de Mesopotamia, una de las culturas más antiguas, y de ahí se esparce a través del mundo. Ellos creían que las luces del cielo controlaban el destino de la humanidad, física y espiritualmente. De ahí más adelante viene la astrología, donde se cree que la posición de los astros o el movimiento de ciertas constelaciones dirigen la vida personal de personas que nacieron en tal mes y sale el horóscopo. Todo eso viene del paganismo de Mesopotamia, ¿okay? Babilónico. Por eso, creyentes, no debemos caer en esto. Y Dios le dice a su pueblo que no quiere que se enrede en ese tipo de adoración. ¿Okay? Versículo 3. Porque Dios no ha mandado. La adoración a Dios es bien sencilla, no está definida por los astros ni nada. Ahora, versículo 4. Nuevamente se repite la palabra abominación. Versículo 4 y 5.
Se habla de un caso, ¿ok? Supongamos que se escuche que alguien ha quebrantado la ley de Dios. Es un caso en otro pueblo. Y acá habla sobre cometiendo idolatría. Se ha inclinado a otros dioses. ¿Cómo se debe, qué se debe hacer? ¿Cómo se debe actuar? Y se da 5 parámetros. Miren ustedes, versículo 4 y 5. Primero habla de investigación diligente o minuciosa, versículo 4. ¿Ven ahí? Escrupulosa, a detalle. Este es un trabajo de detective, ¿ah? No es que yo escuché que allá en el pueblo de Burlington la familia tal está adorando, está leyendo el horóscopo y vengo y lo traigo a la iglesia para que los difamen y los saquen de membresía, porque yo escuché. No, acá estamos hablando de la vida depende de esto. Hacer diligentemente, minuciosamente una investigación. Esto es lo que hacen los detectives y los policías. Número 2. Si es confirmado y habla tal maldad o tal acto de maldad que habla que se ha cometido en Israel, se toma a la persona y se la lleva a la corte o afuera de la ciudad. La idea que se saque a la persona fuera de la ciudad para nosotros sería llevarla a corte. Pero acá en Israel, llevarla fuera de la ciudad significa que el pecado contamina la tierra. La tierra de Israel, recuerden que esta es la tierra que Dios le ha dado a su pueblo. Y ellos tienen que vivir la ley en esta tierra para que les vaya bien. Si ellos desobedecen, ellos contaminan la tierra. Y cuanto más contaminación la tierra acumule, Dios dice, llegará hasta un termostato, ¿no? Un tope donde Él los expulsará de su tierra porque la terminaron contaminando, la volvieron un basural con todos sus pecados. Es lo que hizo con los pueblos cananeos. La razón por la cual Dios trajo juicio sobre las naciones antes de Israel, Génesis 15, usando a Israel como mano ejecutora del juicio de Dios, eran porque estas naciones habían contaminado la tierra. Así que vemos cómo Dios soberanamente limpia la tierra de la maldad del ser humano. Acá la vemos en la historia con Israel. Y le dice, tomen el caso a corte fuera de la tierra, ¿no? Para no contaminarla. Ahora, el castigo, según el versículo 5, es muerte. Será apedreado, ¿no? Así morirá. Ese es el versículo 5 al 7. Pero tiene que haber acá, muy importante, no es que investigué si se da el caso y a morir, no. Tiene que haber 2 a 3 testigos. Acá tenemos el inicio de lo que es la justicia en una corte. Un acto de justicia en una corte. La justicia de nuestras cortes está basado acá en lo que la Biblia miles de años atrás dijo. Investigar el caso, es lo que hace todo detective y todo policía, el fiscal. Lo traen a corte a la persona, la persona es demandada con algo, tienen que probar su culpabilidad. Acá en nuestros tiempos el dicho es inocente hasta que se pruebe culpable. En Israel era diferente, en Israel era culpable hasta que se pruebe inocente. O sea, la labor del pueblo era comprobar, o de la persona, de la familia, la inocencia. La inocencia. Y cuando era probado culpable tenía que haber 2 a 3 testigos, no uno solamente. ¿Ok? Si no, no se aplica la ley. Y los testigos eran los que empezaban a apedrearlos con las piedras. Y así dice que se deshacen de la maldad. Ahora, acá vemos la seriedad de la idolatría, porque de esto se está hablando desde el capítulo 16, 20, de la idolatría, la seriedad. La idolatría contamina la tierra. ¿Okay? Este es el principio, la enseñanza. Miren ustedes, la tierra que Dios le da es contaminada por la idolatría y por eso Israel es llamado a no seguir la idolatría. En los primeros 4 mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, no crear imagen. Número 2, la persona que practica idolatría también se contamina, no solamente la tierra, pero el ser humano es contaminado por la idolatría. Porque en vez de reconocer y dar gloria y reverencia a su creador, le da a una cosa creada. Le rinde culto a lo creado, animales o cosas celestiales como las estrellas, la luna, el sol, etc. Y al darle
reverencia a lo creado lo que hace es degradar su humanidad. Pónganse a pensar, el ser humano es creado a imagen de Dios. Cuando yo sirvo y adoro cosas creadas, estoy negando la imagen de Dios en mí, en la persona. Entonces degrado mi humanidad. Y es por eso que Pablo en Romanos 1, versículo 18 en adelante, habla que la ira de Dios se manifiesta contra las personas impías, contra las personas malas, que conociendo que había un creador, lo negaron con sus hechos, volcándose a la idolatría. Y ven ustedes el ciclo. El ser humano niega a Dios, entonces se vuelve idólatra por naturaleza, ya sea imágenes o ya sea personas o ya sea su ego, lo que sea, se vuelve idólatra. Al volverse idólatra, Pablo en Romanos 1 dice que comienzan a transformar o a trastornar su naturaleza. El ser humano, o sea, los hombres se acuestan con hombres y las mujeres con las mujeres. Al negar a nuestro creador, nosotros mismos contaminamos nuestro ser, degradamos nuestra humanidad. Así que al fin, cuando Dios nos dice que lo adoremos solamente a Él, es darnos dignidad como seres creados para Él. ¿Okay? Es darnos dignidad. Este es un punto esencialmente clave. Lean Romanos 1, versículo 18 en adelante, es hasta el 32. Entonces, la seriedad de idolatría. Hemos dicho que la idolatría contamina la tierra, la persona. La idolatría también contamina la comunidad. Ven que acá en el caso tienen que sacarlo fuera de la ciudad y darle el juicio. Y dice, para que no se haga tal maldad en Israel, para que la tierra no sea contaminada, para que Israel obedezca la ley de Dios. Ahora, pongamos en nuestro propio tiempo, quizás para nosotros esto no suene tan serio porque nosotros no nos inclinamos ante nada, pero la misma ley de Dios se aplicaría si tomamos el caso y traigamos la escena de nuestros tiempos que escuchamos, digamos, de un pedófilo y usamos los mismos pasos. Viene a corte, se investiga el caso diligentemente, tiene que haber 2 a 3 testigos, es llevado a juicio, pena de muerte. Se saca el mal de la tierra y el versículo dice, esto es lo que vamos a dar importancia para que Israel aprenda a temer. Nosotros, cuando escuchamos de actos de injusticia en donde la vida humana es violada, clamamos justicia. Cuando escuchamos de violadores, de personas que matan planificadamente, nuestro ser dice, quiero que se haga justicia. Bueno, esta es la justicia de Dios revelada, no justicia humana, es la justicia de Dios. Versículo 8 al 13 habla sobre casos muy difíciles y tenían que ser referidos a los sacerdotes en el santuario central. Este mismo santuario central que se presenta y ya hemos estudiado en el capítulo 12, en donde las personas traían sus ofrendas. Ahora, esta clase de dificultades jurídicas se describen como, y ahí ven, sangre con sangre o juicio con juicio. Porque los casos hablan, casos como derechos de propiedad o propiedad privada, lesiones en el cuerpo, ¿no? O por trabajo. Número 3, distinción de asesinato y homicidio involuntario, o sea, cuando uno mata intencionalmente, premeditadamente, versus cuando uno mata sin querer, ¿ok? Involuntario. Acá vemos que Israel tenía que vivir la ley de Dios en la tierra, aplicar la ley en la vida judicial del pueblo. La ley de Dios marcaba todo aspecto de la vida del pueblo de Israel. ¿Okay? Todo aspecto. Dios elegía el lugar para que este juicio se tomaba a cargo a través de los levitas, los sacerdotes, ¿okay? Que servían de juez. Versículo 9 al 12 habla que Israel debe ser respetuoso y obediente de las discusiones jurídicas, porque ellas reflejaban la autoridad de Dios. Y por eso observemos los verbos que se usan desde el versículo 9 al 12. Dice, enseñarán, harás, manifiesten o no obedecer. ¿Okay? Se usan
verbos. Y termina en el versículo 11 diciendo, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Es un modismo hebreo para no cambiar el veredicto ni el castigo que los jueces levitas dictaron. Acá no servía voy a apelar. Acá no sirve si pago una cifra exorbitante de dinero, quizás cambien mi sentencia. ¿Okay? Una vez que se daba la sentencia con la voluntad de Dios, con la autoridad de Dios, se tenía que cumplir. No había cambio. ¿Okay? Era la voluntad de Dios. Ahora, el sacerdote, versículo 12, estaba allí para ministrar. Era un sacerdote levita. Y hay una palabra interesante en el versículo 12. Dice, y el hombre que proceda con presunción. En otra versión dice con soberbia. El soberbio. Ok, mi versión dice con persuasión, o sea, con soberbia. Es la persona que usa la desobediencia deliberada, o sea, no acepta el castigo o el juicio, lo que se concluye, ¿no?, en esta corte. Recuerden que el juez y el sacerdote eran representantes de la autoridad de Dios. Por lo tanto, rechazar esa autoridad era rechazar a Dios. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 18, 20 al 22. Se trata de profetas, ¿ok? Muchas veces podemos decir, se trata de profetas que no conocen a Dios, pero hablan con la autoridad de Dios, usando su autoridad. Eso es soberbia, eso es presumir. ¿Ok? Podemos ver presumir de dos maneras. Uno, no acepto la palabra de Dios, la autoridad de Dios, me rebelo, usando la palabra de Ángela. O dos, uso la autoridad de Dios para hacer mi voluntad, presumir, soberbia. Y entonces el fin de ellos es quitar el mal en medio de Israel, quitar a la persona mala de Israel, removerlo, ¿ok? Y acá literalmente significa quemar o consumir. Nosotros los creyentes, ¿ok? De la misma manera, para el cristiano, la voluntad de Dios, que es formar a Cristo en nosotros, debe dirigir, debe de marcar la vida del creyente. Nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, debe de ser de acuerdo a la voluntad, sino por decir la ley de Dios. ¿Okay? Lean 1 Pedro capítulo 3, todo el capítulo. Nosotros tenemos o hemos escuchado de la Corte Local o la Corte Suprema, ¿verdad? Cuando un caso no se puede resolver en el juicio local, uno apela a una Corte Superior. Algo parecido acá. Está hablando, cuando el caso no se puede resolver porque es difícil de resolver, entonces se lleva a una Corte Superior. Entonces la pena de muerte para que el que desobedece, remover la maldad de Israel. Ahora, estamos hablando de casos serios, ¿ok? Vamos a ver más adelante en el capítulo 21 cuando habla de un hijo rebelde, contumaz, borracho, ¿ok? Llevado por los placeres, presuntuoso, y los padres lo traen a la corte. Ya vamos a ver ese caso en el capítulo 21. La intención de la severidad de la pena de muerte, esto es muy importante para no malentender la palabra de Dios. La intención, uno dice, pero vaya, pedrearlos por idolatría, quemarlos por esto, qué severo que es esto. Pero la intención de la severidad en la condena era detener, disuadir, frenar que no se cometa el crimen. Porque si la gente sabe, este va a ser el castigo, entonces, Señor, guárdame de idolatría. Si sabemos que el castigo es muerte, yo obedezco lo que el juez me diga. La intención es frenar, disuadir, detener que se cometa el crimen. Es la idea. Por eso dice, para que Israel aprenda a temer. Versículo 13. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con persuasión, con orgullo. ¿Qué es la idea? No pretender que yo puedo dirigir la vida, mi vida y la vida del pueblo a mi antojo. Si estoy viviendo bajo la comunidad del pacto, Israel, en la tierra que Dios me ha dado, yo tengo que seguir la ley de Dios. Esa es la constitución de Israel. Vamos a terminar con los últimos tres versículos 14 al 17. Bueno, es al 20. Pero estos versículos habla sobre
cuando un rey venidero, ¿no? Hablan de un rey venidero. Ahora, Dios sabía que Israel iba a pedir un rey, porque ahí lo dice en el versículo 17 o versículo 14, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, ¿no? Pondré un rey sobre mí, y acá está lo que quiere hacer Israel, como todas las naciones que me rodean. Recuerden que empezamos diciendo que la cultura no debe de dirigir o marcar nuestra adoración a Dios. Y acá podemos decir también que la vida cívica o la vida que gobierna Israel no debe estar marcada por las naciones alrededor. Pero como Dios conocía el corazón rebelde de Israel y terco, sabía que Israel quería también sacar pecho como las otras naciones. Si ellos tienen gobernantes que se llaman reyes, nosotros tenemos profetas, qué aburrido, sacerdotes, ay, muy espiritual. Necesitamos un gobernante guapo, ¿no? Que gobierne nuestro país, tipo Justin Trudeau, que creo que mucha gente lo escogió por lo guapo que es, que por la política que lleva, que represente nuestro nombre y nuestro país y escojamos lo externo, lo aparente, ¿no? Dios ya sabía eso de su pueblo. Ahora, antes de entrar a este tema que vamos a continuar la semana pasada, las instrucciones concernientes al rey. El gobierno, voy a dar estas pautas, termino y recogemos la próxima semana este punto. El gobierno, en este caso monarca, debe tener el poder limitado. Acá el principio es que el gobierno debe de gobernar limitadamente. El gobierno no debe de ser el que dirige la vida del pueblo. ¿Okay? Acá sacamos este principio. Así que gobiernos autoritarios, dictadores no van con la Biblia. Debe de tener el poder limitado. Ahora, las instrucciones concernientes al rey, las leo y paro, ¿ok? Habla que cuanto más poder tiene un gobierno, o un rey, un monarca, más corrupción y menos actos de decisión y responsabilidad caen sobre las personas. Cuanto más poder tiene, si el que está ahí dirigiendo nuestro país está a cargo de nuestra salud, de nuestra educación, él es el que nos dice el currículo que mis hijos deben de estudiar, él es el que me dice dónde tengo que vivir, cuánto tengo que ganar, dirige mi vida, más corrupción hay en la vida de la gente y menos la gente es responsable por su propia vida. Ya vamos a hablar de ejemplos más adelante. Y cuando esto sucede, hay menos libertad en un pueblo. Piensa en la historia de la humanidad, en la política. ¿Ok? Cuando tenemos menos libertad, hay menos libertad para la propiedad privada, para expresar opiniones y para ser responsables de mis actos, porque ahora un grupo es los que llevan la responsabilidad. En muchos países ustedes han escuchado la expresión que se da, por ejemplo, los culpables son los yanquis, los culpables son los ricos, los culpables, y se le echa la culpa a sectores de la sociedad o otras personas y nunca se le inculca al pueblo a que acepte responsabilidad propia por sus propios malos actos. Si tenemos delincuencia entre nuestros jóvenes, busquemos y veamos qué está sucediendo con los padres. No echemos la culpa porque hay mucha pobreza por los ricos. De acá nace el sentido de toda política. Ya vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero la idea es, se la dejo ahí, el gobierno debe tener el poder limitado. Cuanto más poder tiene, más corrupción hay. Y ya vamos a ver la manera como Dios limita al rey en su poder. Miren ahí, ustedes ahí los requisitos que no deben de tener. Voy a parar ahí para que la próxima semana estudiemos el tema de la autoría, ¿no? La autoridad del monarca. Lean Primera de Crónicas capítulo 29, porque ahí tenemos la despedida del rey David como monarca. Y pongamos en la balanza lo que dice David en Primera de Crónicas 29 con los requisitos acá de los reyes en un futuro. Voy a parar ahí porque es un tema extenso que para eso vamos a tener otro estudio y así entonces tenemos nuestro tiempo de preguntas y respuestas.